Omán es un sultanato independiente desde 1744. Con 3 millones de habitantes, el petróleo lo ha convertido en un país próspero y moderno, que no ha olvidado sus costumbres ancestrales. Esta región, siempre misteriosa, va revelando poco a poco la calidez de sus gentes. Con desiertos y lagunas, playas desiertas y escarpadas montañas, Omán ofrece un sinfín de paisajes que hoy vamos a descubrir. El sultanato de Omán, el país árabe más oriental, ocupa una posición estratégica. Su extenso litoral ha hecho de él una puerta de entrada a la península arábiga y una encrucijada de las rutas comerciales entre el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Su capital, Mascate, es una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio. El área metropolitana de lo que fue tan solo un pequeño puerto cuenta hoy con más de 1.300.000 habitantes. Como este de Nácar, algunos manantiales riegan los campos de este universo mineral. Desde la meseta de Jebel Shams, a más de 2.000 metros de altitud, contemplamos el impresionante y espectacular cañón de Wadi Nácar. El pico más alto, la gran mezquita del sultán Qaboos, es el lugar de culto más importante de Omán. Su construcción, iniciada en 1995, fue financiada por el sultán Qaboos Ebn Said y la inauguración tuvo lugar en mayo de 2001. Su desmesura está a la altura de la inversión realizada. Esta región alcanza casi los 3.000 metros. Jebel Shams, montaña del sol, debe su nombre a sus hermosos atardeceres. Uno de los fundamentos de la vida en estos lugares, donde la temperatura... La lámpara de araña es la más grande del mundo, con 8 metros de diámetro y 14 de altura. Pesa 8 toneladas y debe su esplendor a 1.122 bombillas engastadas en oro. Para las vidrieras se utilizó la técnica tradicional, con vidrios antiguos ensamblados con varillas de plomo y motivos grabados y pintados, cocidos en el horno para su vitrificación. La alfombra persa de la gran sala de oración mide 70 metros de largo por 60 de ancho y pesa 21 toneladas. Los hilos de lana y algodón presentan 28 tonalidades diferentes, obtenidas en su mayor parte a partir de tintes vegetales. 600 tejedoras de la provincia iraní de Khorasán trabajaron durante 4 años para hacer los 1.700 millones de nudos que la forman. El viejo Mascate, enclavado en un entrante del litoral, fue convertido en base naval por los portugueses en 1507. Ubicado entre dos fuertes, el centro histórico apenas ocupa 3 kilómetros cuadrados. Las embajadas que ocuparon estas mansiones han sido trasladadas a barrios más modernos. El palacio de Al-Alam, con sus tonos azules y dorados, parece salido de las 1001 noches. Esta antigua residencia del sultán es hoy utilizada para recepciones y ceremonias. Frente al impresionante yate del sultán, el paseo marítimo de Mutraj
alberga uno de los zocos más animados de la Aptura supera en verano los 40 grados, es el uso inteligente de las fuentes de agua, gracias a ingeniosos sistemas de irrigación. Península Arábiga. En los pasillos flotan aromas de incienso y sándalo. El incienso se extrae de un árbol que crece al sur del país. La producción de dátiles es uno de los principales recursos del palmeral de Amra al-Abriyin. Algunas tiendas, llenas de joyas y adornos, parecen la cueva de Ali Baba. La recogida comienza a primera hora de la mañana. Con 270.000 toneladas al año, Omán es el octavo productor mundial, muy por delante de Túnez y Marruecos. La mayor parte de este lucrativo comercio tiene como destino la India, el sur de Irán y los países del Golfo. Esta fruta de cultivo exigente requiere ser secada antes de su transporte. Debido al calor, la etiqueta en lo referente al calzado aconseja sandalias cómodas, normalmente de cuero. La dishadas. Los dátiles pasarán unos 4 días al sol antes de ser empaquetados. Una larga túnica que llega hasta los pies es la vestimenta tradicional. Los hombres llevan el kuma, un gorro redondo bordado para cuya confección eligen la tela cuidadosamente. Los productos asiáticos baratos que invaden los zocos no tienen nada que ver con el refinado y auténtico kuma. Primero se selecciona la banda que rodea la cabeza. Después el sombrerero coserá la parte superior. Tras la dura recolección, es hora de un desayuno tradicional. Esto que veis aquí es lo que conocemos como pan de Omán. Primero mezclo harina con agua y sal. Y después lo cocino al fuego en esta plancha redonda. Algunas calles están especializadas en la venta de oro y plata. Aquí las joyas se venden al peso. Otros clientes vienen a personalizar collares, pendientes o colgantes. El resultado suele ser sorprendente, como en el caso de este broche de oro adornado con bisutería.
Las barcas de pesca regresan a puerto a media mañana. Los pescadores manejan excelentes canoas motorizadas, gracias a las subvenciones del sultanato. Tras hacerse a la mar con la oración de la madrugada, todos regresan a casa antes de que apriete el calor, una vez recogidas las cañas y las redes. Los grandes barcos industriales han esquilmado los recursos y el volumen de pesca ha disminuido. Lo que no adquieren los mayoristas va directamente al mercado, a tan solo 50 metros. El regateo es el pan de cada día. Unas nutritivas alubias complementarán la comida. En esta cazuela tengo unas galubi, unas judías blancas que se cocinan en agua con cebolla, sal y pimienta. Algunas de estas casas de adobe tienen más de 400 años. Su estructura está sustentada con troncos de palmera y paredes de tierra mezclada con paja. Su conservación no es fácil. Los conocimientos tradicionales se van perdiendo. En el cercano pueblo de Sidab, las esposas de los pescadores han creado la Asociación de Mujeres Costureras. Muna Al-Zagli gestiona esta sociedad creada en 2004 por Al-Badri Yassiyab y Sue Ross, una australiana. Esto es algo que no hacemos por dinero. Es sobre todo una manera de salir de casa, reunirnos con nuestras vecinas y amigas y sacar partido a lo que cada una de nosotras sabe hacer. Aunque, por supuesto, vender nuestros productos nos permite obtener un ingreso familiar adicional muy necesario. Y el sultanato ha recurrido a artesanos marroquíes para restaurar los edificios más emblemáticos. A finales de los 70, el desarrollo urbanístico de Mascate emprendió un camino de lujo y ostentación. Hoy en día encontramos edificios de gran belleza, como la Real Casa de la Ópera, financiada en su totalidad por el sultán. Viajando hacia el macizo de Al-Hayar, encontramos la fortaleza de Nakal, una de las aproximadamente 500 fortificaciones que salpican las montañas omaníes. Estos centinelas de piedra ya existían mucho antes de la llegada del Islam y formaban parte de un eficaz sistema de defensa en este abrupto territorio. Su arquitectura muestra influencias portuguesas y persas. Todas poseen numerosos elementos en común, como los pozos, vitales en caso de asedio, los aposentos privados del walí, el jefe, y aspilleras sobre las puertas para verter aceite, agua hirviendo e incluso miel sobre los atacantes. Estamos en octubre, pocos días antes de la festividad del Eid, la fiesta del Cordero. La familia Safar elabora un postre tradicional conocido como halva,
con azúcar, almendras o nueces, harina de maíz y mantequilla fundida, hasta con la imagen desértica de los países del Golfo. El calor es sofocante pérsico. Entre palmerales y pueblos abandonados, como este de Nakar, algunos manantiales riegan los campos de este universo mineral. Desde la meseta de Jebel Shams, a más de 2000 metros de altitud, contemplamos el impresionante y espectacular cañón de Wadi Nakar. El pico más alto de esta región alcanza casi los 3000 metros. Jebel Shams, montaña del sol, debe su nombre a sus hermosos atardeceres. Uno de los fundamentos de la vida en estos lugares, donde la temperatura supera en verano los 40 grados, es el uso inteligente de las fuentes de agua, gracias a ingeniosos sistemas de irrigación. La producción de dátiles es uno de los principales recursos del palmeral de Amra al-Abriyin. La recogida comienza a primera hora de la mañana. Con 270.000 toneladas al año, Omán es el octavo productor mundial, muy por delante de Túnez y Marruecos. La mayor parte de este lucrativo comercio tiene como destino la India, el sur de Irán y los países del Golfo. Esta fruta de cultivo exigente requiere ser secada antes de su transporte. Los dátiles pasarán unos 4 días al sol antes de ser empaquetados. Tras la dura recolección, es hora de un desayuno tradicional. Esto que veis aquí es lo que conocemos como pan de Omán. Primero mezclo harina con agua y sal y después lo cocino al fuego en esta plancha redonda. Unas nutritivas alubias complementarán la comida. En esta cazuela tengo unas galubi, unas judías blancas que se cocinan en agua con cebolla, sal y pimienta. Algunas de estas casas de adobe tienen más de 400 años. Su estructura está sustentada con troncos de palmera y paredes de tierra mezclada con paja. Su conservación no es fácil. Los conocimientos tradicionales se van perdiendo y el sultanato ha recurrido a artesanos marroquíes para restaurar los edificios más emblemáticos. Estamos en octubre, pocos días antes de la festividad del Eid, la fiesta del Cordero. La familia Safar elabora un postre tradicional conocido como halva, con azúcar, almendras o nueces, harina de maíz y mantequilla fundida. El calor es sofocante, pero todos trabajarán sin descanso durante los próximos 4 días para satisfacer los pedidos.
Está delicioso. Lleva frutos secos y es dulce y muy suave. Una carretera serpenteante nos lleva hasta Misfa, a 1000 metros sobre... Una carretera serpenteante nos lleva hasta Misfa, a 1000 metros sobre el nivel del mar, un pueblo sólidamente anclado en la roca. Las palmeras datileras ocupan casi todo el terreno. Las casas disfrutan del nivel del mar, un pueblo sólidamente anclado en la roca. Las palmeras datileras ocupan casi todo el terreno. Las casas disfrutan del relativo frescor de la altitud y de las fuentes que alimentan los pequeños canales de riego que serpentean por doquier. El relativo frescor de la altitud y de las fuentes que alimentan los pequeños canales de riego que serpentean por doquier. Numerosos manantiales brotan en lo alto de la montaña. Siguiendo la ruta hacia el sur del valle, visitamos el castillo de Yabrin, una residencia real fortificada del siglo XVII que en la década de los 80 fue objeto de importantes obras de rehabilitación. Altas estancias abovedadas y arcadas de estilo mogol revelan un pasado espectacular lleno de arabescos, motivos ornamentales y versículos del Corán. Un trabajo delicado y meticuloso. Altas estancias abovedadas y arcadas de estilo mogol revelan un pasado espectacular lleno de arabescos, motivos ornamentales y versículos del Corán. Un trabajo delicado y meticuloso. Este edificio de 3 plantas, lleno de motivos astrológicos, fue utilizado como residencia por imanes persas. Nizwa, un poco más al sur, fue la capital durante los siglos VI y VII. Nizwa, un poco más al sur, fue la capital durante los siglos VI y VII. Son las 7 de la mañana. Y hoy es el último día de mercado antes de la fiesta del sacrificio. Para los ganaderos de la región es el día más importante del año. Los animales desfilan junto a sus propietarios, mientras estos intentan subir las pujas. Los compradores preguntan el precio y... Los animales desfilan junto a sus propietarios, mientras estos intentan subir las pujas. Los compradores preguntan el precio y en ocasiones esperan varias vueltas antes de iniciar una rápida y animada negociación.
Numerosos artesanos se afanan junto a las murallas de Nizwa. El fusil sigue siendo un símbolo de poder y merece una exquisita decoración. Numerosos artesanos se afanan junto a las murallas de Nizwa. El fusil sigue siendo un símbolo de poder y merece una exquisita decoración. Sulman compra al por mayor la plata procedente de Sohar, en la carretera a Dubái. La daga curvada, o hanjar, puede convertirse en una obra maestra exquisitamente decorada. La fortaleza de Nizwa es impresionante. Sus cimientos datan de mediados del siglo XVII y su construcción duró 12 años. El conjunto fue reformado posteriormente. La torre mide 30 metros de altura por 36 de diámetro y era custodiada por 23 cañones que cubrían todo el perímetro. Obra maestra exquisitamente decorada. La fortaleza de Nizwa es impresionante. Sus cimientos datan de mediados del siglo XVII y su construcción duró 12 años. El conjunto fue reformado posteriormente. La torre mide 30 metros de altura por 36 de diámetro y era custodiada por 23 cañones que cubrían todo el perímetro. La espectacular red de canales de Nizwa, cuya longitud alcanza los 8 kilómetros, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. El agua que transportan sus canales proviene de un manantial que fluye a 17 metros bajo tierra. Su caudal riega casi 170 hectáreas. La espectacular red de canales de Nizwa, cuya longitud alcanza los 8 kilómetros, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. El agua que transportan sus canales proviene de un manantial que fluye a 17 metros bajo tierra.
Su caudal riega casi 170 hectáreas. En las laderas de la meseta de Al-Fayadiyya, un auténtico remanso de frescor a 2.200 metros de altura. En las laderas de la meseta de Al-Fayadiyya, un auténtico remanso de frescor a 2.200 metros de altitud, encontramos varias aldeas que practican el cultivo en terrazas. En Wadi Bani Habib abundan las granadas. Es octubre y Salam Al-Fadi recoge los últimos frutos. Empezamos a recoger los frutos a partir del 15 de septiembre. La temporada de recolección dura unos 45 días. Este árbol tiene una vida útil de unos 50 años. Después, poco a poco, empieza a dar mucho menos fruto. Y ese es el momento en que hay que reemplazarlo por frutos. Empezamos a recoger los frutos a partir del 15 de septiembre. La temporada de recolección dura unos 45 días. Este árbol tiene una vida útil de unos 50 años. Después, poco a poco, empieza a dar mucho menos fruto. Y ese es el momento en que hay que reemplazarlo por uno nuevo. Nos dirigimos hacia el este, hacia las puertas del desierto, donde viven las poblaciones beduinas. Es víspera de la Eid y el comercio de cabras y ovejas está en pleno apogeo. En este mercado, mucho más pequeño que el de Niswa, los compradores se sitúan muy cerca de los animales para poder comprobar su estado físico. En este mercado, mucho más pequeño que el de Niswa, los compradores se sitúan muy cerca de los animales para poder comprobar su estado físico.
Las mujeres beduinas, que en su mayoría visten un burka negro, participan activamente. Los hombres lucen un bastón que antaño servía de fusta para los dromedarios. En víspera de una celebración, todos los artesanos multiplican sus ventas. Los hombres lucen un bastón que antaño servía de fusta para los dromedarios. En víspera de una celebración, todos los artesanos multiplican sus ventas. Pese a ser una época de copiosas comidas familiares, nadie se resiste a los frutos secos. El desierto ocupa el 70% de la superficie de Omán. Las dunas de Sharqiya marcan la entrada de uno de los desiertos. El desierto ocupa el 70% de la superficie de Omán. Las dunas de Sharqiya marcan la entrada de uno de los desiertos más abrasadores del planeta. Los más abrasadores del planeta. Aunque en los últimos años los beduinos se han asentado cerca de escuelas y centros de salud, siguen viviendo en el desierto dedicados a la cría de cabras y dromedarios. En Al-Wasl, la familia Luhibi vive en una casa subvencionada por el Estado. Mientras su marido se ocupa de los dromedarios, la madre cuida de sus 7 hijos. La familia Luhibi vive en una casa subvencionada por el Estado. Mientras su marido se ocupa de los dromedarios, la madre cuida de sus 7 hijos. También el...
También elabora objetos de artesanía para los turistas, pero sigue añorando el desierto. Me pongo un poco nostálgica cuando recuerdo la vida que llevábamos en el desierto. Mi corazón sigue estando allí. Pero ahora tenemos que vivir aquí por el bienestar y el futuro de nuestros hijos. En el desierto no hay agua, ni colegios, ni electricidad, ni médicos que puedan curar a los niños, que puedan cuidar de su salud. Pero tampoco hay ruido. Pero ahora tenemos que vivir aquí por el bienestar y el futuro de nuestros hijos. En el desierto no hay agua, ni colegios, ni electricidad, ni médicos que puedan curar a los niños, que puedan cuidar de su salud. Pero tampoco hay ruidos, ni humos, ni coches, ni sobresaltos. Allí todo es tranquilidad. Vives con los animales y te sientes muy segura. El desierto esconde muchos secretos. Ruidos, ni humos, ni coches, ni sobresaltos. Allí todo es tranquilidad. Vives con los animales y te sientes muy segura. El desierto esconde muchos secretos, como estas piscinas naturales conocidas como wadis. Una de las más espectaculares es Wadi Beni Khalid. Las formas extrañas creadas por la erosión y la transparencia del agua convierten a esta piscina en un lugar único para bañarse y refrescarse. Una de las más espectaculares es Wadi Beni Khalid. Las formas extrañas creadas por la erosión y la transparencia del agua convierten a esta piscina en un lugar único para bañarse y refrescarse. Regresamos a la costa para visitar Sur, el último puerto del Golfo de Omán antes de que el sultanato se sumerja en el Mar de Arabia. Los barcos pesqueros regresan al amanecer tras pasar 4 días en alta mar. La tripulación es de Bangladesh, pero el dueño es omaní. Las capturas no compensan el esfuerzo realizado. Los buques factoría asiáticos han arrasado los fondos marinos. En los últimos años, la situación ha empeorado drásticamente. A pesar de todo, Bangladesh, pero el dueño es omaní. Las capturas no compensan el esfuerzo realizado. Los buques factoría asiáticos han arrasado los fondos marinos. En los últimos años, la situación ha empeorado drásticamente. A pesar de todo, han capturado varios marlines que la tripulación transporta orgullosa.
En Sur, el viajero sueña con convertirse en el mítico Sinbad. En este lugar se han construido las embarcaciones más bellas que navegan por el Golfo. La actividad de los astilleros ya no es la de antes. En el de Yuma Qasun están construyendo 2 barcos para un cliente de Qatar. Tras 1 año y medio de trabajo al estilo tradicional, los tablones son calafateados con estopa y brea. Los carpinteros son de Kerala, del sur de la India, al otro lado del mar Arábigo. Como en otros lugares, los cascos de fibra, más resistentes y económicos, han invadido el mercado. Qasun están construyendo 2 barcos para un cliente de Qatar. Tras 1 año y medio de trabajo al estilo tradicional, los tablones son calafateados con estopa y brea. Los carpinteros son de Kerala, del sur de la India, al otro lado del mar Arábigo. Como en otros lugares, los cascos de fibra, más resistentes y económicos, han invadido el mercado. Hermosas playas, casi desiertas, adornan el Golfo de... Hermosas playas, casi desiertas, adornan el Golfo de Omán. La gente viene a refrescarse por la mañana, muy temprano, o casi al caer la noche, ya que durante el día la temperatura del agua es muy alta. Cuenta la leyenda que esta oquedad, al abrigo de la playa de Al-Dabab, fue perforada por un meteorito, aunque lo más probable es que esta hermosa caverna en Omán. La gente viene a refrescarse por la mañana, muy temprano, o casi al caer la noche, ya que durante el día la temperatura del agua es muy alta. Cuenta la leyenda que esta oquedad, al abrigo de la playa de Al-Dabab, fue perforada por un meteorito, aunque lo más probable es que esta hermosa caverna y su lago de agua dulce sean producto de la erosión. Nos dirigimos a Musandam, el enclave omaní que ocupa la punta de la península arábiga, frente a Irán y el estrecho. Nos dirigimos a Musandam, el enclave omaní que ocupa la punta de la península arábiga, frente a Irán y el estrecho de Hormuz. Hasta hace poco esta sucesión de fiordos era una zona militar protegida, pero ahora está abierta al público.
La zona franca de Hasab. La zona franca de Hasab, su ciudad más grande, comercia activamente con los iraníes. Los iraníes, que cruzan los 60 kilómetros del estrecho con sus potentes canoas. En Musandam, el mar lo es todo. Apenas hay carreteras y los barcos de pesca transportan a los pocos visitantes que vienen a disfrutar de estos paisajes. En los diminutos asentamientos que pueblan la costa, como el de Kanaja, no había nada, y sigue habiendo muy poco. El gobierno les proporciona agua y electricidad, y los niños van en barco al colegio de Hasab. Los niños van en barco al colegio de Hasab. Cerca de la costa, el agua está demasiado caliente para encontrar peces, así que los pescadores deben faenar mar adentro, donde compiten con los buques factoría que esquilman los fondos. Viajamos hacia el extremo sur del país, a la región de Dhofar, junto a la frontera con Yemen. Los restos del monzón de la cercana India que acarician Dhofar entre junio y agosto otorgan a esta región un clima tropical muy popular entre los habitantes de los países del Golfo, que acuden en verano buscando entre junio y agosto otorgan a esta región un clima tropical muy popular entre los habitantes de los países del Golfo, que acuden en verano buscando temperaturas suaves. Sus hermosas playas son una invitación al paseo y al baño. Pero lo que da a la región su auténtica fama es el árbol del incienso, del que se extrae el uhari, el incienso más raro y preciado. Los árboles crecen de forma silvestre, retirados de la costa o bien en las montañas. Son propiedad del Estado y su explotación es transferida a las familias de la zona. Su extracción comienza con una incisión, por la que brota una resina blanca y pegajosa. Tras secarse en el árbol, es transportada a un almacén para obtener cristales sólidos. Pero lo que da a la región su auténtica fama es el árbol del incienso, del que se extrae el uhari, el incienso más raro y preciado. Los árboles crecen de forma silvestre, retirados de la costa o bien en las montañas. Son propiedad del Estado y su explotación es transferida a las familias de la zona. Su extracción comienza con una incisión, por la que brota una resina blanca y pegajosa. Tras secarse en el árbol, es transportada a un almacén para obtener cristales sólidos. Estamos en Salala. Estamos en Salala. El olor característico del incienso impregna el puesto de Kassan, nativa de incienso impregna el puesto de Kassan, nativa de Yemen, un país con gran experiencia en el comercio de este producto excepcional. Esto es incienso blanco. También lo tenemos de color beige. Y además tenemos bolsas de este otro, que es más oscuro. También vendemos el incienso Luban, cuyo aroma es preferido por los hombres porque es más masculino.
El lubán tiene propiedades terapéuticas para las vías respiratorias. El blanco es puro y se puede masticar para obtener los efectos benéficos de los diferentes tratamientos. Cuando es más oscuro, se quema para disfrutar de los beneficios del humo que genera su fragancia color beige. Y además tenemos bolsas de este otro, que es más oscuro. También vendemos el incienso lubán, cuyo aroma es preferido por los hombres porque es más masculino. El lubán tiene propiedades terapéuticas para las vías respiratorias. El blanco es puro y se puede masticar para obtener los efectos benéficos de los diferentes tratamientos. Cuando es más oscuro, se quema para disfrutar de los beneficios del humo que genera su fragancia. El lubán se utiliza normalmente. El lubán se utiliza normalmente una hora antes de la llamada a la oración de la puesta del sol. Y esto es así porque este incienso ahuyenta los problemas cotidianos y también los malos espíritus. Todas las variedades son beneficiosas. Porque este incienso ahuyenta los problemas cotidianos y también los malos espíritus. Todas las variedades son beneficiosas. Al caer la noche, las familias acuden a los deslumbrantes centros comerciales. Sus visitantes son variopintos, antiguos pobladores de Zanzíbar, deslumbrantes centros comerciales. Sus visitantes son variopintos, antiguos pobladores de Zanzíbar, comerciantes yemeníes y beduinos llegados de la frontera con Arabia Saudí. Mirbat es el principal puerto del extremo sur. Los barcos regresan tras permanecer en el mar durante 3 días. Los marineros, casi todos de comerciantes yemeníes y beduinos llegados de la frontera con Arabia Saudí. Mirbat es el principal puerto del extremo sur. Los barcos regresan tras permanecer en el mar durante 3 días. Los marineros, casi todos de Bangladesh, tardarán varias horas en vaciar la bodega de atunes y bonitos antes de que apriete el calor. El sultanato contribuye al desarrollo de la pesca comercial. En términos de volumen, Bangladesh tardarán varias horas en vaciar la bodega de atunes y bonitos antes de que apriete el calor. El sultanato contribuye al desarrollo de la pesca comercial. En términos de volumen, es el segundo país árabe después de Marruecos. Segundo país árabe después de Marruecos. Mirbat
es un típico pueblo de pescadores con grandes casas, cuya construcción fue impulsada por el gobierno. Los dromedarios siguen siendo un importante medio de transporte, pese al avance imparable de los todoterrenos. En el pasado, el comercio de incienso marcó la actividad de toda la región. En el siglo I a.C., en la laguna de Khor Rori, el rey Sabua fundó la ciudad portuaria de Sumhuram. De esta laguna, hoy cerrada por bancos de arena, los barcos zarpaban con las bodegas a rebosar. Griegos, egipcios y romanos utilizaban este lugar para sus ceremonias religiosas. Los comerciantes indios también venían con maíz, aceite y telas de algodón, y a menudo pasaban aquí el invierno a la espera de vientos favorables. Las excavaciones han revelado la existencia de un inmenso palacio con torres imponentes donde se almacenaba el incienso. Hoy en día, más de 180 especies de antes indios también venían con maíz, aceite y telas de algodón, y a menudo pasaban aquí el invierno a la espera de vientos favorables. Las excavaciones han revelado la existencia de un inmenso palacio con torres imponentes donde se almacenaba el incienso. Hoy en día, más de 180 especies de aves han tomado posesión de este histórico lugar. Gracias a la providencial llegada del monzón, los valles y campos regados por los wadis son verdes, en contraste con la escasa Gracias a la providencial llegada del monzón, los valles y campos regados por los wadis son verdes, en contraste con la escasa vegetación del resto del país. El dromedario sigue siendo utilizado como animal doméstico. También es muy apreciado por su leche y su carne, sin olvidar las carreras a las que los países del Golfo son tan aficionados. Una división especializada creada en 1989 se encarga de preservar este auténtico patrimonio nacional. Los ríos y arroyos son muy apreciados por paseantes y excursionistas, encantados de disfrutar de un paisaje tan poco habitual en su país. También son lugares muy frecuentados por los trabajadores extranjeros. Las tiras de carne secándose al sol identifican a los restaurantes que ofrecen dromedario. Este se asa a fuego lento junto al cordero, o se prepara estofado o en salsa. Esta fortaleza, en el vecino pueblo de Taqwa, era la residencia principal del jeque. Data del siglo XIX y fue construida con rocas de la zona, piedra caliza y coral. Junto a la fortaleza, los hombres se ajustan el traje tradicional, poniendo especial cuidado en la colocación del turbante. Es el Eid, la fiesta del Cordero. Durante la puesta de sol tiene lugar un espectáculo de baile. El suelo de la entrada se ha cubierto de alfombras y los notables del pueblo ocupan su lugar.
vegetación del resto del país. El dromedario sigue siendo utilizado como animal doméstico. También es muy apreciado por su leche y su carne, sin olvidar las carreras a las que los países del Golfo son tan aficionados. Una división especializada creada en 1989 se encarga de preservar este auténtico patrimonio nacional. Los ríos y arroyos son muy apreciados por paseantes y excursionistas, encantados de disfrutar de un paisaje tan poco habitual en su país. También son lugares muy frecuentados por los trabajadores extranjeros. Las tiras de carne secándose al sol identifican a los restaurantes que ofrecen dromedario. Este se asa a fuego lento junto al cordero, o se prepara estofado o en salsa. Esta fortaleza, en el vecino pueblo de Taqwa, era la residencia principal del jeque. Data del siglo XIX y fue construida con rocas de la zona, piedra caliza y coral. Junto a la fortaleza, los hombres se ajustan el traje tradicional, poniendo especial cuidado en la colocación del turbante. Es el Eid, la fiesta del Cordero. Durante la puesta de sol tiene lugar un espectáculo de baile. El suelo de la entrada se ha cubierto de alfombras y los notables del pueblo ocupan su lugar. La exuberante costa de Dhofar guarda cierto parecido con la de Kerala, con sus palmerales, plátanos y cocoteros. La producción de coco se acerca a las 7.000 toneladas, de las que 2.000 son destinadas a la exportación. A las 7.000 toneladas, de las que 2.000 son destinadas a la exportación.
Las excavaciones arqueológicas de Al-Balid datan del siglo X. La ciudad mantenía relaciones comerciales con China, la India, África y Europa. Estas antiguas chalupas evocan el largo camino del incienso que descendía desde las altas mesetas hasta las bodegas de los barcos de carga. Las excavaciones dieron comienzo en 1952, descubriendo 18... Las excavaciones arqueológicas de Al-Balid datan del siglo X. La ciudad mantenía relaciones comerciales con China, la India, África y Europa. Estas antiguas chalupas evocan el largo camino del incienso que descendía desde las altas mesetas hasta las bodegas de los barcos de carga. Las excavaciones dieron comienzo en 1952, descubriendo 18 años después los restos de la antigua Zafar, visitada por Marco Polo en 1295. Volvemos a Salalah, donde las jóvenes perfeccionan sus adornos con henna, una habilidad muy solicitada durante el Eid. Hoy en día, una mezcla química industrial de color negro ha sustituido a la henna natural, extraída de un arbusto que daba tintes entre rojizos y naranjas. Las mujeres se adornan con ella para la fiesta del Eid, pero también para bodas o recepciones. Cada una tiene sus preferencias. Algunas desean trazos más finos y a otras les gustan más gruesos. Depende de la naturaleza del evento. Este arte delicado, cercano a la caligrafía, requiere talento, paciencia y experiencia. Volvemos a Salalah, donde las jóvenes perfeccionan sus adornos con henna, una habilidad muy solicitada durante el Eid. Hoy en día, una mezcla química industrial de color negro ha sustituido a la henna natural, extraída de un arbusto que daba tintes entre rojizos y naranjas. Las mujeres se adornan con ella para la fiesta del Eid, pero también para bodas o recepciones. Cada una tiene sus preferencias. Algunas desean trazos más finos y a otras les gustan más gruesos. Depende de la naturaleza del evento. Este arte delicado, cercano a la caligrafía, tras la aplicación, la pasta se seca y deja una impresión que permanecerá visible durante casi 3 semanas. Así concluye nuestro viaje por Omán, un país de la península arábiga que consiguió escapar de un desierto abrasador. La riqueza de sus tradiciones, la diversidad exuberante de sus paisajes y su dimensión marítima hacen de él uno de los secretos mejor guardados de Oriente Medio. Y estés donde estés, todo termina siempre con una puesta de sol. Requiere talento, paciencia y experiencia. Tras la aplicación, la pasta se seca y deja una impresión que permanecerá visible durante casi 3 semanas. Así concluye nuestro viaje por Omán, un país de la península arábiga que consiguió escapar de un desierto abrasador. La riqueza de sus tradiciones, la diversidad exuberante de sus paisajes y su dimensión marítima hacen de él uno de los secretos mejor guardados de Oriente Medio. Y estés donde estés, todo termina siempre con una puesta de sol.